esta historia, un poco desclasificada, un poco de memoria, que la haré en versión breve, por supuesto, nace de un requerimiento, un extraño requerimiento que surge en el último seminario de la Cosa Nostra, en el seminario de telepolítica. Allí una participante del seminario me dijo, no sé cuál era la connotación de la pregunta, pero simplemente me dijo, ¿por qué fuiste candidato a presidente, Alberto? Y yo, para salvar la situación, para encontrar una respuesta digna, para decir la verdad, pero al mismo tiempo decirlo de una manera más o menos razonable, le pedí tiempo. No le dije eso. Le dije, lo van a ver en el 1 al día. Aquí estoy, preparando este momento. ¿Por qué fui candidato? Hay respuestas cortas y respuestas largas. Las respuestas cortas hablan de sabiduría y las largas hablan de historia. En realidad, también las respuestas cortas pueden hablar de estupidez. Pero en este caso, tengo una respuesta que es sabia y no es mía. Cuando estaba trabajando en la ópera El Cristo del Quay, el director de escena se enteró de que yo había sido candidato presidencial, entonces le extrañó. Él era extranjero, no tenía idea de la política nacional, pero le llamó la atención y le hizo gracia a él y a su esposa. Entonces me dijeron, o me preguntó ella, creo, de hecho, me preguntó ella, ¿y cómo llegaste ahí? Entonces yo empecé a barruntar una respuesta. Cuando ya iba en la quinta o sexta palabra, tampoco creo que más, él me interrumpió y me dijo, Alberto, las aventuras se explican solas, no requieren ninguna explicación. Bueno, podría contestar eso, pero también puedo contestar la historia. En resumen, la historia es la siguiente. El año 2016, una me parecía bien evidente por mis investigaciones, en ese momento tenía mucha investigación empírica, cualitativo, cuantitativo, y además teníamos el trabajo de Big Data que estábamos haciendo en los H, que era muy interesante y nos daba un seguimiento muy potente. Y me parecía muy evidente que estaban todas las condiciones para armar una nueva alternativa política, pero que no fuera simplemente una alternativa, ustedes me entienden, una persona, sino que fuese, tampoco estoy hablando de que fueran las grandes masas organizadas del país, porque no se veía tampoco muy viable hacer eso. Simplemente tener la astucia de construir un grupo, un conjunto de actores que efectivamente pudieran entonces entrar en una disputa interna que fuera interpretada desde lo externo como un sector. Esto es, por ejemplo, una primaria. Se la comenté tempranamente, debo decirlo con honestidad, a Marco Enríquez. Le dije, Marco, si tú haces una primaria, lo vas a pasar mal, pero la vas a ganar. Y lo más probable es que eso ordene el sector en el cual tú estás buscando los votos. Pero en realidad Marco parecía que no estaba buscándolos ahí, sino que estaba esperando siempre el arribo, el aterrizaje forzoso o no forzoso de la ex concertación. Y esperando aquello terminó en un muy mal lugar. Luego de eso, el 2016 les decía, me percibo que el sector estudiantil está por forjar una especie de propuesta, están trabajando en eso, me parece muy bien, y entonces empiezo a ayudar a quienes puedo. Y entre medio le escribo, en ese momento yo no tenía WhatsApp, así que le escribo por correo electrónico a Giorgio Jackson y le digo, Giorgio, vamos a almorzar, quiero hacerte una pregunta. Entonces nos juntamos a almorzar cerca de mi oficina, de hecho en la calle 18,
Y le dije, Giorgio, a mí me parece que es importante la presidencial siguiente, porque la historia no espera, los pueblos no esperan. Hay una necesidad de una renovación, no podemos esperar a que tú tengas la edad. Yo puedo luchar para que se baje la edad a 30 años, pero lo que no puedo hacer es efectivamente asumir que hay que esperar 2 gobiernos más o 3 gobiernos más. No es viable. Me dijo que no me preocupara, que efectivamente ellos tenían una muy buena candidatura guardada, que tenían un proyecto de candidatura. Y yo me quedé muy tranquilo. Y pasaban los meses, esto habrá sido temprano, el 2016, y pasaban los meses y no aparecía nada. Y aparece Guillé, y aparecen, todas las candidaturas se consolidan y no aparecía nada. Preocupado, inquieto, le empezó a preguntar a distintos actores del mundo del Frente Amplio, que recién está obteniendo su nombre a fines de ese año. Habían ido a la elección de municipal separados, un escándalo, una cosa muy mal hecha. Y habían puesto le habían puesto el nombre Frente Amplio durante ese proceso, por tanto, habían ido por separado, pero parecían haber ido en conjunto, por tanto, si no les iba bien en la municipal, era un desastre. Ganó Chart y eso salvó los muebles, incluso más. Fue tan impactante que no solo salvó los muebles, le dio una altura enorme al proyecto. Y llegó enero del 2017. Pero los últimos días de diciembre yo, inquieto, empiezo a preguntar y digo, oye, pero ¿cómo no hay candidato presidencial? ¿Candidato presidencial quién es? Y finalmente me dicen, mira, la verdad es que yo he escuchado que han hablado con la Beatriz Sánchez, yo he escuchado que Carlos Gajardo, yo he escuchado que... Le digo, pero no... ¿Y quién habló con esas personas? ¿Y qué dijeron esas personas? No había respuesta. Entonces, por ahí, por el 2 o 3 de enero, así de tempranamente, le escribí a Beatriz Sánchez. Y le pregunté si nos podíamos tomar un café. Nos juntamos 2 días después, habrá sido el 4 o el 5 de enero, y le planteé el tema. Le pregunté primero, ¿te han dicho que seas candidata? Me dijo, no. ¿Te han insinuado? Hay gente de mis amistades, me dijo que me han preguntado porque han escuchado rumores, pero a mí nadie del Frente Amplio. ¿Sabes lo que es el Frente Amplio? Muy poco, me dice. ¿Quieres que te lo explique? Se lo explico. La reunión duró 2 horas y tanto. Le dije, mira, yo he escuchado mucho tu nombre y me parece que es un buen nombre. Es un buen nombre desde el punto de vista de este momento, esta disputa, este instante. Yo creo que deberías estudiarlo seriamente. Entonces ella me dijo, mira Alberto, no, no porque yo estoy muy bien en este momento en mi carrera, no porque la verdad es que yo no me siento capacitada, no porque estamos muy encima, porque tengo todas las razones para decir que no. Entonces yo le dije, ya, pero dime si tienes todas las razones y además dices que no, o si tienes todas las razones. No, me dijo, digo que no. ¿Es posible conversar una vez más? Sí, me dijo, no hay problema. Pero deja tomarme mis vacaciones y pensarlo. Me junté 2 o 3 días después con Carlos Gajardo, 7 de la tarde, cerca de mi casa, él trabajaba cerca de mi casa, era fiscal todavía. Y había renunciado ya, había renunciado. Y le pregunto, misma cosa. Me dice, no, la verdad es que he escuchado los rumores, pero nunca me he preguntado. Te pregunto,
Entonces, si me dice, no, la verdad es que no, recuerde que sacaron una ley nueva que hace que los fiscales tengan que haber cesado en su cargo no 6 meses como todos los otros funcionarios, sino que 2 años. Por tanto, una ley hecha a medida para que Carlos Cajardo no fuese candidato. Así que no puedo. Le dije, bueno, pero ¿es algo pensable en el futuro para tener claro el programa? Me dijo, no lo sé. Yo interpreto eso como un sí, porque es lo que corresponde, creo yo. Bien, ese es el panorama. En ese momento, entonces, yo le digo a las personas estas, mira, esto es lo que me ha dicho Beatriz Sánchez, lo que me ha dicho Carlos Gajardo, y estos candidatos no están. Pasa el tiempo, la presidenta de un partido del Frente Amplio contacta a Beatriz en el proceso y le hace la misma pregunta por teléfono. Beatriz le dice que no, y ella rápidamente, en una práctica que era muy habitual en el Frente Amplio, la publica en la prensa, creo que la segunda. La informa rápidamente. Ante el llamado de Karina Oliva, Beatriz dijo que no. Yo llamo a Beatriz, le digo, Beatriz, no tenía idea que te iban a contactar, disculpa que te hayan molestado, la verdad es que entiendo que tú ya contestaste y que quedamos de conversar después de tus vacaciones, por tanto, yo quiero decirte que no tuve nada que ver con ese llamado y no tuve nada que ver con que se publicase eso en el diario, creo que te puede perjudicar si es que finalmente es un no, entonces, no sé, te pido disculpas. Me dijo, sí, la verdad es que no me gustó nada, qué sé yo, pero está bien. Ok, luego hablo con ella nuevamente y me dice que definitivamente no, en sus fines de febrero. Y en fines de febrero también entonces me convoca Cristian Cuevas y la directiva de Nueva Democracia y me dicen, Alberto, tenemos pensado que serías un muy buen candidato para la presidencial. Bueno, mantenemos la conversación y en ese contexto yo le digo, mira, les pido por favor que esto no se informe hasta fines de marzo. Yo sé que estamos muy atrasados y todo, pero la verdad es que tengo que ordenar mis cosas, tengo que ordenar mi trabajo, tengo que ordenar postulaciones a proyectos que tenía hecho que se me caían si se publicaban y que no era justo que mi equipo quedara sin posibilidad de realizar esos proyectos porque yo me iba a esta aventura, en fin. Y entonces pido eso. Entre otras cosas, quería avisarle a la gente de la universidad que iba a ocurrir esto, a un par de personas, entre ellos al rector. Voy a ver al rector, me acuerdo un día miércoles, no me acuerdo qué fecha, pero habrá sido inicios de marzo. Y le cuento, le digo, mire, va a pasar esto, voy a pedir permiso sin goce de sueldo, qué sé yo. Entonces me dijo, bueno, qué buena noticia, lo felicito, para la universidad siempre es bueno que pasen esas cosas. No hay problema, le digo, por favor, que no salgan aquí porque necesito, quería simplemente avisarle y necesito prepararme, entonces todavía tengo que trabajar este mes, le pido por favor. Sí, por supuesto, me dijo, no hay ningún problema, salgo, salgo, y estaba el diario La Segunda, había recién llegado, y venía la noticia de mi candidatura, que luego comprendí que había sido filtrada por la periodista de Nueva Democracia, que estaba a cargo entonces, en estos planes comunicacionales que son absurdos, que son como jugada 1 sin jugada 2. ¿A qué llevaba eso? A nada. Bueno, entonces, ¿por qué fui candidato? En ese momento no había candidato para Frente Amplio. Había que construir algo con un candidato, una candidata que tuviera algún nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento es clave. En esto mi candidatura tenía un nivel de conocimiento bajísimo, pero mucho más alta que los otros candidatos eventuales posibles que estaban rondando. Claudia Sangüesa, Sebastián de Polo, en fin, tenía un nivel de conocimiento, según las mediciones que habían,
mi nivel de conocimiento era el doble o el triple que el de los otros nombres. Y por supuesto era mucho más bajo que si hubiese ido Beatriz Sánchez o Carlos Gajardo, que era el doble, un poco más al mío. Y eso es clave, porque el nivel de conocimiento en las elecciones determina una cosa súper simple. Si no te conocen y te están presentando, es muy improbable que voten por ti. Y si te conocen, entonces tu porcentaje, si tú convences a la mitad de los que te conocen, pero los que te conocen son un 10%, hiciste un trabajo espectacular y sacaste 5 puntos, que no es mucho. Entonces, 50% de éxito, llevándote la mitad de los votos posibles, y solamente es un 5%, porque tu nivel de conocimiento es del 10%. Entonces, era muy importante. Entonces, entiendo la petición y digo, bueno, yo estoy dispuesto a lo que significa esto, o sea, que un semestre o un año perdido, y entendiendo que hay que construir el Frente Amplio para lo que viene después, cuando le toque a Gabriel probablemente la siguiente y a Giorgio la subsiguiente. Eso fue lo que dije. Pero esto chocó con los planes de RD y por tanto inmediatamente vienen los ataques. No solo los de RD, por supuesto, hay cosas de otro orden, otras personas, la gente derivada de liderazgos como el de Carlos Ruiz estaban enloquecidos, qué sé yo. Carlos Ruiz lleva 30 años, no sé, haciendo política, y no había logrado configurar una candidatura a diputado en su carrera, en su trayectoria, y había tenido varios éxitos en el camino, pero no había logrado configurar una candidatura y no había logrado entrar en política. Y claro, yo entraba literalmente por la ventana en un febrero caluroso a ser candidato a la presidencia. En ese momento precandidato, pero luego candidato inscrito legalmente en el CERVEL, en el Servicio Electoral. Bueno, entonces había mucho lío, pero RD esto le cambiaba todos sus planes. No le gustaba porque era muy complicado que ganara la primaria alguien que no era de RD. Eso les hacía mucho daño. Y tenían un voto político de que tenía que ser un militante de RD. Por tanto, no tenían candidato que pudiera ganar esa primaria si es que iba alguien que tenía un nivel de conocimiento un poco mayor. Bueno, en ese momento, entiendo, es sometida a presión muy fuertemente la organización que me nomina como candidato. Muy fuertemente. Y yo en ese momento tomo una decisión, digo, a ver, a mí no me van a andar filtrando la noticia a la prensa y diciendo candidato para que después yo tenga que ser sacado. O sea, tenga literalmente que ser sacado y retroceder por completo. Además que sin que nadie me haya hablado, porque esto era, no es que me citó alguien, yo Gabriel, ambos para decirme, oye Alberto, nos complica, qué sé yo, y veamos una solución, pero ¿ya? No, nada. Entonces yo dije, aquí hay una disputa y yo tengo que sostenerme. Y ahí fue muy complejo todo el panorama, pero mi idea era siempre que hubiesen primarias legales para que el Frente Amplio fuera rápidamente una fuerza política de relevancia. Las primarias iban a permitir construir 3 sectores e iban a dejar entonces a la concertación o a la nueva mayoría convertido en un sector de centro y cambiaba el mapa. Ese era el diseño estratégico. Y ahí, bueno, yo además había hecho varias investigaciones, como les decía, entonces tenía súper claro que además había una tonalidad distinta a la que se estaba planteando como lo único importante en el Frente Amplio, que era esta cosa de la ciudadanización, la cercanía, la horizontalidad. Había muy marcado un eje más vertical, más de poder, que va a terminar siendo representado entonces en esa elección por José Antonio Cast. Sigue marzo, y Beatriz Sánchez y Fernando Paulsen me invitan a la radio La Clave, a una entrevista.
terminando la entrevista, Beatriz se para, ya estamos listos, y me abraza, me dice, qué bueno que vas tú de candidato, yo creo que es una excelente noticia, fantástico, que sea, por tanto yo asumo que hasta ese instante todavía no hablaba con ella. Después hay unas versiones distintas al respecto, pero bueno, pero ahí todavía no hablaba con ella. Y finalmente, pocos días después de eso, yo creo, si no me equivoco, que son unos 5 o 6 días después. Puedo equivocarme, que sea una semana más de lo que estoy diciendo, pero creo que son 5 o 6 días después. Beatriz Sánchez anuncia su candidatura. Y con todo el paseo de Giorgio y Gabriel con ella. Por tanto, esa triada efectivamente era imbatible. Y en el fondo me dicen, bájese. Y de hecho la prensa lo que le llega es el rumor de que yo me había bajado. Algunos me llaman para preguntarme por qué me había bajado y otros me llaman para que hiciera análisis político del asunto, entendiendo que yo ya no estaba de candidato. Y ahí estuve zozobrando literalmente un periodo más o menos largo, con una organización que estaba totalmente desmotivada de seguir con mi candidatura porque sus candidaturas a diputado eran candidaturas que dependían de RD. RD tenía que llevar sus candidatos y por tanto no había camino. Si es que ellos impugnaban al poder. Así que fue muy duro. Yo tuve que prácticamente sacar del comando a la mayor parte de la gente de ese movimiento, salvo algunos grupos que me parecía que eran evidentes que estaban sí alineados, porque estábamos con quinta columna, era una situación bien compleja. Eran varias personas, pero eran poquitas para la organización estaba limpia, pero había un par de personas en la cúpula que estaban con ese temor, con esa complejidad, que yo la entiendo además. Y bueno, y en ese momento entonces tuve que forjar la candidatura a puño. A Darío, ustedes lo conocen. Yo en ese momento lo conocía, por decir algo, había estado en un par de eventos en el norte con él, pero nada. A Darío en ese momento yo lo volví o lo conocí realmente yendo a Antofagasta a un evento, ya siendo candidato, estando muy mal con la candidatura y tomándome un café al lado del lugar donde era el evento. Estaba Darío tomándose un café y me ofreció que ofrecía ayuda, entendía que yo necesitaba gente y se ofrecía. Y una cosa rara en mí, pero que en ese momento era indispensable, acepté. Bueno, como acepté todo en ese momento porque era muy difícil operar. Y ahí entonces empieza a configurarse un nuevo equipo, un nuevo comando que va a ser el que finalmente va a articular el último periodo de la campaña, que es el más exitoso, el que funciona mejor. Esa fue la historia. Nosotros, cuando aparece Beatriz, además teníamos que quitarnos de encima el tono horizontal, porque Beatriz no puede ser más horizontal y más amplia, más abierta, y por tanto yo apuesto una mirada mucho más de poder. De hecho, les puedo mostrar el logo original que había diseñado para estos fines, que es este logo, el de la moneda detrás, marcando la figura del poder, jugando no a la horizontalidad, sino de la verticalidad. Pero, yo esto apoyado en mi estudio, pero como nadie me creía, entonces el partido, el movimiento le mandó a hacer al mismo diseñador este otro. Y no, yo había diseñado toda una campaña pensando en esta estructuración que incluía que hasta me podían acusar de patriarcal, o sea, que era muy verticalista, pero yo siempre pensé que eso era lo más razonable porque Beatriz iba a ser muy horizontal y por tanto mi única alternativa era estar en la antípoda. Y entonces aquí me ponen en cambio muy simpático, muy amable, con la sonrisa de candidato, pero a mí me gustaba jugar con la lógica del palacio de gobierno. Bueno, esa es la historia
de esa candidatura. Hay mucho más que contar, por supuesto, mucho más detalle de los escabrosos y los no tanto. Hay escenas rutilantes. La ida al CERVEL, por ejemplo, para firmar fue increíble, fue un gran triunfo nuestro porque ellos no querían primarias legales. Y bueno, pero ahí pasó de todo, una anécdota increíble. Nunca había visto algunas ordinarieces que vi en ese momento increíble. Pero bueno, la historia continuó después y nunca se pacificó mucho, habrá que decirlo. Bien, esa es la historia. ¿Por qué fui candidato? Porque había que construir el Frente Amplio y de hecho decidimos salir a todo Chile, recorrer todo Chile, aunque no era conveniente electoralmente, porque había que hacer la presentación en sociedad del Frente Amplio. Esa fue la pega que hicimos. Disputarle a Beatriz un sector, pero también ir a complementar a Beatriz con otros sectores. Ese era el trabajo y funcionó en su momento. Y después no valió la pena mucho, habrá que decirlo. Eso. Este es mi uno del día. Un poco largo, pero entretenido.